buenas tardes, señores. Gracias por estar nuevamente en sintonía con Original TV con Darío Medrano. Hoy domingo contamos con la presencia de un gran economista aquí en República Dominicana. Contamos con el doctor Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a conversar de importantes temas de la economía en República Dominicana, del mundo también, a propósito de esta pandemia que nos está afectando y cómo las economías del mundo se han ido desplomando y República Dominicana no es la excepción. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Darío, siempre contento de estar en tu programa y estamos a tu disposición, ya tú sabes. Doctor, estamos viviendo una situación difícil. El mundo está de rodillas frente a esta pandemia. El coronavirus, el COVID-19, está afectando las economías del mundo y nosotros, que somos una economía comparativamente débil frente a esas grandes potencias, ¿qué pasará con nosotros? Mira, lo primero que hay que decir que esta crisis no es una crisis intrínseca a la economía, no es de las crisis tradicionales que ocurren producto de situaciones que se dan en sector financiero o crisis bursátiles. Es una crisis sanitaria, es una crisis exógena a la economía, pero tiene una gran característica, Darío, es que ha logrado un alejamiento del factor trabajo de su centro de trabajo, es decir, del trabajador se ha alejado de su centro de trabajo por el hecho del contagio. Y eso ha afectado a las empresas. Muchas empresas tuvieron que cerrar sus actividades, tuvieron incluso que despedir a una parte importante de sus trabajadores por el temor también al contagio. Entonces, eso también generó otra crisis, una crisis de demanda, de insuficiencia de demanda, una caída en el ingreso de las personas. Entonces, esto se origina en China y quizás por la característica de China hoy en día, que en China el 25% de toda la manufactura del mundo se hace en China, y eso generó toda una crisis global. Esta crisis global obviamente que ha afectado a la República Dominicana, porque el primer impacto que tuvo fue que las líneas aéreas, las empresas que manejan todo el proceso de transporte de pasajeros, tuvo una caída de más de un 40%. Entonces, la República Dominicana, que es un país que vive de recursos naturales, en este caso del turismo, de las remesas, de incluso las exportaciones de zonas francas, en un primer momento se vio afectado. O sea, esas actividades orientadas hacia el exterior fueron las primeras que tuvieron ese impacto. Por ejemplo, el turismo en la República Dominicana está prácticamente colapsado. Los primeros 3 meses han dejado de entrar a la República Dominicana más de 600,000 turistas, lo cual eso ha impactado de manera negativa a la República Dominicana, no solamente en el empleo, sino también que por ese sector han dejado de entrar más de 600 millones de dólares. Pero también cuando uno analiza dónde está siendo muy fuerte este virus, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Italia, estamos hablando de España, que son 3 países que representan básicamente el 90% de los recursos de la diáspora dominicana que recibe la República Dominicana. Es decir, en Estados Unidos viven más de casi 2 millones de dominicanos y nosotros recibimos de Estados Unidos el 75% de las remesas de los dominicanos que están en el exterior. Luego sigue España, luego sigue Italia. Y eso para que tú tengas una idea del impacto que eso va a tener en la economía dominicana. El año pasado la economía dominicana recibió más de 31,000 millones de dólares por concepto de turismo, zonas francas, remesas e inversión extranjera. Este año, posiblemente, si las cosas siguen así, muy difícil que la República Dominicana reciba esa cantidad. Y si recibe 20,000 millones, yo pienso que será mucho. Por lo tanto, nosotros, al igual que otros países, hemos sido muy impactados a nivel incluso
de la recepción de dólares por parte de esos sectores. Ahora, hay que decir lo siguiente a favor de la República Dominicana. La República Dominicana, esta crisis la agarró en un proceso obviamente de crecimiento económico alto, ¿no? El año pasado nosotros tuvimos un crecimiento de 5.3 y las proyecciones que hay para este año es que la República Dominicana, en el mejor de los casos, tenga un crecimiento cero. Es decir, que mientras otros países pueden tener crecimiento negativo, en el caso de la República Dominicana quizás vamos cero. Pero eso no significa que no sea un problema, porque si tú vienes de un crecimiento de un 5% y tú creces cero, es una caída de un 5%. Es decir que nosotros obviamente que también nos vamos a ver afectados, pero es evidente que todos los países están siendo afectados. Estados Unidos, en estos momentos hay más de 22 millones de personas que están desempleados. En España la crisis ha generado un nivel de desempleo más de un 20%. En Italia, la economía, por ejemplo, de Alemania, que es la más fuerte en toda la Unión Europea, va a terminar este año con un crecimiento negativo de menos 7%. Es decir, que es un proceso, es un impacto global que hasta que no se encuentre una vacuna, Darío, sí, esta crisis va a seguir. Y eso es vamos a estar a expensa de sencillamente un elemento extraño a la economía que no conocemos, que es muy diminuto, y entonces obviamente que ha generado no solamente una pandemia de un virus, sino también una pandemia de temor. Esa es la realidad actual, Darío. Doctor, se me pusieron los pelos de puntas cuando usted inició la entrevista y ha dicho de que los ingresos por concepto del turismo, que es nuestra espina dorsal, se desplomaron. Entonces yo me pregunto, ¿cómo nosotros vamos a cumplir con la balanza de pagos? Por ejemplo, ¿cómo vamos a obtener esos recursos para pagar incluso la nómina pública, la deuda pública, comprar insumos para los hospitales, comprar, por ejemplo, insumos agrícolas, que somos un país eminentemente agrícola? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro inmediato de nosotros entonces? Mira, obviamente que al igual que otros países, la República Dominicana se está manteniendo. Con lo poco que está recibiendo de los ingresos tributarios, que se han caído, solamente creo que en el mes de marzo hubo una caída de más de 8.000 millones de pesos, pero lo que ha venido como mecanismo de financiación utilizando el gobierno son los préstamos, el financiamiento. Recientemente la República Dominicana solicitó al Fondo Monetario Internacional y ya se le aprobó 650 millones de dólares de su cuota que tiene en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué lo van a depositar? Esos recursos van al Banco Central y el Banco Central lo monetiza al tipo de cambio oficial, que en estos momentos, oye bien, debe estar por los 56 por 1. Eso significa... mucho. Claro, eso significa que la República Dominicana, cuando tú lo llevas a peso, estamos hablando de alrededor de 34.000 millones de pesos. Es decir que gran parte del presupuesto de este año, Darío, todos los pagos que va a hacer el gobierno de este año, de nómina, inversiones, sencillamente es en base a financiamiento, a préstamo. Fíjate que el programa Quédate en tu casa, el programa Fase 1 y el programa Fase 2, que son los 3 programas que el gobierno está financiando, lo está financiando con 32.000 millones de pesos, que son préstamos internos y préstamos externos. Esos préstamos, esos 32.000 millones de pesos, por ejemplo, 12.000 millones corresponden al instituto, un fondo de un excedente que estaba en el Instituto Dominicano de Protección y Riesgo Laboral, que es un fondo incluso de los trabajadores y de los empleadores, y el gobierno no lo tomó prestado, más 12.000 millones de pesos que el Banco Central le prestó al gobierno, y el resto, 150 millones de dólares de un financiamiento a el Banco Mundial. Es decir, que esos 3 programas se están financiando con 32.000 millones de pesos, que es un financiamiento y es deuda pública. Pero
Eso se inició el 1 de abril y ese programa termina el 31 de mayo. Si esto sigue, el gobierno tendrá que seguir financiando gran parte de estos programas y por eso es que el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, porque esos 650 millones son equivalentes a 34.000 millones de pesos, a un tipo de cambio del 56, de tal forma que si el gobierno sigue más allá del 31 de mayo, puede seguir 2 meses más con este programa de apoyo a los informales y a aquellos trabajadores que han sido despedidos. Ahora, también el Banco Central ha puesto a disposición del sector empresarial y, en primer lugar, el sector financiero, alrededor de 100.000 millones de pesos para que el sector financiero tenga recursos y le pueda prestar a tasas de interés baratas, es decir, que no pasen del 8.5% como mucho a los sectores productivos, y además especializó 15.000 millones de pesos para financiar a las MIPYMES, es decir, a través del Banco de Reserva, crearse un fondo de segundo piso, entonces prestarle a la Banca Solidaria, a Promipyme, a Adopen, al Banco Ademi, es decir, todos esos bancos que se encargan de microfinanzas para que gran parte de esos recursos le puedan llegar a sectores que son informales, pero hay que decir que todo esto es préstamos, es decir, son préstamos, un financiamiento, porque como tú has dicho al principio, los ingresos tributarios se han desplomado, y se han desplomado porque tú no puedes ir a una empresa que está operando muy por debajo de su capacidad productiva que te pague impuestos. Tú no le puedes exigir a una empresa o a una grande o pequeña que te pague el anticipo, porque ¿qué anticipo te va a pagar si no va a vender nada prácticamente? Entonces, esa es la situación que hay, Darío. Por lo tanto, no es fácil todo lo que tiene que hacer el gobierno, y eso no solamente este gobierno, sino en otros países. Tú ves el caso de España, por ejemplo, que uno le da mucho seguimiento. El caso de Estados Unidos. Donald Trump le está enviando un cheque a todas aquellas personas que han quedado desempleados a su casa. Oye bien, y todo eso es deuda, todo eso a través de un financiamiento que de la banca, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y además, tú vas a España y has tenido que establecer un programa amplísimo de alrededor del 20% del Producto Interno Bruto español. Por lo tanto, en estos tiempos, obviamente, de que se caen los ingresos, que la gente entra en desempleo, también afecta al Estado porque el Estado recibe menos recaudaciones por impuestos. Por lo tanto, los gobiernos lo que tienen que hacer es endeudarse, claro, y buscar el endeudamiento que les salga más barato. Entonces, no es lo mismo tú emitir un bono ahora mismo, que si alguien te lo compra te va a exigir una alta tasa de interés, porque la calificación de riesgo de la deuda soberana de los países se ha degradado porque los países están en crisis. Por lo tanto, es más fácil tú ir a un organismo multilateral que te preste dinero de forma de largo plazo y además con tasa de interés muy baja y con periodo de gracia que te permitan a ti cualquier situación solventarla. De manera que ese es el panorama, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel de las economías nacionales. Doctor, y esto no está provocando todos estos préstamos, este dinero circulando sin tener producción de aquí, no está provocando una presión en la tasa cambiaria, porque yo entiendo que eso obviamente se va a disparar el dólar. Los 55, 56. Darío, oye, la tasa de devaluación, que el año pasado fue un 5%, ya va por un 7%. El gobierno, oye bien, en el presupuesto del año de este año, el gobierno dijo que como mucho el tipo de cambio iba a llegar a 55 y está en 56.24, rumbo al 57. Nosotros hemos estimado que este año, y al principio lo dijimos, pero y la gente se sorprende, que si esto sigue, el tipo de cambio puede llegar a un 60, pues oye bien, a un 60 por 1. ¿En qué tiempo llegará a un 60?
Ya en diciembre, pero que un 60 por 1, cuando tú programaste 55 por 1, verdaderamente eso hace que los niveles de inflación sean mucho más altos. Y entonces eso va a afectar a aquellas personas, o a todos, pero más a aquellas personas que tienen salario fijo. ¿Por qué? Porque en la medida en que el tipo de cambio se vaya incrementando, en esa medida, La inflación aumenta, los productos que se importan van a ser mucho más costosos, y entonces la gente va a ver que su nivel de salario real, su poder de compra se disminuye. Ese es el problema. Por eso es que el Banco Central, desde mi punto de vista, está buscando recursos en dólares. Estos 650 millones que el Banco Central le entran, va a tener que, o evidentemente, aumentan la reserva, y entendemos nosotros que posiblemente para la semana que viene tú vas a ver que el Banco Central va a inyectar recursos en dólares a la economía, para bajar la moneda. Y eso, déjame decirte una cosa, que flexibilizaron el encaje legal de los depósitos en dólares. Sí. Y eso significa que el Banco Central puso a disposición del sector financiero, y básicamente para contener el tipo de cambio, un equivalente de 650 millones de dólares. Entonces, pero aún así, en estos tiempos, la gente, lo que ocurre es que nosotros tenemos una pandemia también de temor, y la gente dice, no ve y ve el futuro con mucha incertidumbre. Entonces la gente dice, déjame yo resguardar mis recursos en moneda fuerte para evitar entonces en un futuro que pierda valor, porque ve que el tipo de cambio se está depreciando. Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, doctor, no aflora la posibilidad de que el gobierno que surja en 5 o 6 meses o 7 meses, por obligación tenga que hacer una reforma fiscal, aplicar una reforma fiscal, porque ¿cómo vamos a cumplir con eso? Mira, fuente por ahí para sacar esos recursos. Mira, el gobierno que venga, sea de X partido, el que sea, se va a encontrar con una economía desguayangada, con muchos problemas, muchos problemas. Entonces, mira qué ocurre. Si esto sigue, tú no le puedes poner, o sea, no es tiempo de hacer un pacto fiscal o una reforma fiscal. Las reformas fiscales no se hacen en periodo de crisis, y mucho menos en esta época, en crisis profunda. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el próximo gobierno? Seguir endeudándose. No tiene otra. Ahora, si hace una reforma fiscal, dime tú, en un momento donde las empresas no tienen un flujo de caja importante, donde los trabajadores están desempleados, déjame decirte lo siguiente, que este año prácticamente hay alrededor, de casi 1 millón de personas que están desempleadas, sí, Darío. Sí, entonces, dime tú le vas a poner impuestos a una gente que esté sin trabajo. ¿De dónde lo va a sacar? No tiene dónde sacarlo. Por lo tanto, claro, por lo tanto, yo creo que el próximo gobierno se va a tener que seguir endeudando y seguir buscando en organismos multilaterales fondos. Fíjate, hay otra ventanilla que todavía no se ha hecho uso. Tú sabes que el Banco Central o la Reserva Federal de los Estados Unidos abrió su ventanilla y se ha convertido en un banco de bancos centrales. Es decir, todos aquellos bancos centrales que tengan títulos del Tesoro de los Estados Unidos como inversión pueden solicitar un crédito a la Reserva Federal de los Estados Unidos en función del monto de sus inversiones que tengan en títulos norteamericanos. Y nosotros podemos hacerlo entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Todavía esa ventanilla no se ha utilizado, pero yo me imagino que el próximo gobierno lo va a hacer, porque si esto se va a prolongar, es obvio que la situación entonces se torna más difícil. Pero por eso es que nosotros hemos abogado en diferentes foros
que hay que comenzar a reaperturar de manera paulatina las actividades económicas, productivas y comerciales. Poco a poco, con el Poco debido a poco. al distanciamiento social. Claro, con cierto distanciamiento social, con protección tanto de guantes como de mascarilla, porque nosotros hay que sobrevivir y quizás algunos de nosotros, bueno, tienen salario fijo porque trabajan en determinados lugares, pero y todos esos informales que hay, Darío. Sí, Oye, que están presionando. Ya yo que están presionando. En las redes sociales que están Claro. Entonces, tú te pones a ver, el mercado de trabajo en la República Dominicana está compuesto de 4.6 millones de personas que estaban ocupados este año, pero ya hay casi 1 millón de personas que están desempleadas. Pero el 54% de esas personas son informales, que viven del día a día, que tienen que salir que algunos de ellos el gobierno quizá le está dando un cheque de 5,000 pesos, pero el problema es que hay muchos otros que no están recibiendo, claro, ínfima, ínfima. Cuando tú agarras un informal que vende, no sé, en los alrededores de la UAS, que te vende jugo, te vende fruta, esa persona mensualmente te gana 30,000 pesos, 35,000 pesos, vendiendo fruta como mínimo. Entonces, los 5,000 pesos sencillamente es algo simbólico, pero esa gente tiene que seguir trabajando. Por lo tanto, la situación que vive la República Dominicana por su característica socioeconómica no aguanta sencillamente todo un periodo más extenso de toque de queda y de cuarentena. No lo va a aguantar. Por lo tanto, van a relajar todo esto de las medidas que el gobierno ha tomado. Por lo tanto, ya hay que pensar en cómo ya se va a ir recuperando las actividades comerciales, de cómo esas actividades van reaperturándose, porque el mismo gobierno la necesita. El mismo gobierno necesita pagar, recibir impuestos. Aquí hay actividades también que en esta situación le ha ido muy bien. Por ejemplo, si usted ve las actividades comerciales vinculadas con la venta de alimentos en los supermercados, han incrementado sus ingresos por encima de un 50%. O también aquellas actividades vinculadas con el sector sanitario como farmacia o que venden insumos médicos. Le ha ido muy bien. Entonces, la industria farmacéutica. Entonces, esos sectores, evidentemente, que lo que tienen que hacer es adelantar el pago de impuestos al gobierno. Muy bien. Adelantar. Entonces así. Paga los impuestos. Aquí el problema de aquí. El problema de aquí, doctor, es que aquí hay empresarios que evaden los impuestos. Incluso hay unos estudios por ahí que revelan que más del 50% no paga ni siquiera el impuesto sobre la renta. Eso es verdad. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Compulsivos para que esa gente paguen los impuestos al Estado, porque ¿cómo el Estado va a sobrevivir? Sobre todo con una deuda, doctor. Con unas deudas grandísimas, porque más del 50% de los recursos que obtiene el Estado por el PIB, del Producto Interno Bruto, sí, claro. Es para pagar deuda externa y deuda pública. Y entonces... Sí. Es así, pero yo pienso que hay que hacer un sacrificio, porque yo creo que hasta lo mucho Dios lo ve. Cuando tú vas al supermercado tienes que hacer una cola y las colas no se acaban. Y entonces, y la gente, oye, con los carritos llenos, y tú vas al día siguiente y lo mismo, y va al día siguiente y lo mismo. Por lo tanto, entendemos nosotros que hay sectores también que se deben sacrificar. Porque déjame decirte una cosa, ¿quién se está sacrificando cuando un empleado del sector privado lo votan o lo suspenden? ¿Quién es que le está pagando los 8,500 pesos? No es la empresa, es el gobierno. Por lo tanto, ¿y de dónde viene eso? De los impuestos que paga la gente. Entonces, yo creo que también hay empresas que deben sacrificarse. Por lo tanto, creo que se amerita una reapertura de manera paulatina, un plan, porque yo pienso que eso también nos conviene a todos, pero evidentemente que tiene su riesgo y por eso que hay que establecer medidas de control bastante fuertes. Mire, doctor, usted no se mete mucho en asuntos de política, pero
Están convocadas las elecciones para el día 5 de julio. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que hay suficiente ánimo de aquí a allá para que aquí hayan elecciones? Porque No, yo pienso, no, yo creo que a eso no se le puede dar más larga, ¿verdad? A ese asunto. Yo creo que aquí la gente hace cola para ir al supermercado y hace su distancia y para ir al banco. Entonces, así mismo se puede hacer para el proceso eleccionario. Tú puedes sencillamente decir, bueno, vamos a extender el periodo, las horas, en vez de terminar a las 5 o a las 6, terminamos a las 7, algo así. Pienso yo que pero hay que salir ya de esa, como dicen, hay que pasar la página en ese sentido, porque en algún momento, dime tú, yo te voy a decir lo siguiente, esta situación se va a prolongar. La República Dominicana tiene un problema con respecto a la tasa de contagio. Siempre se está buscando que la curva se aplane o se vaya. El aplanamiento de la curva va a depender de qué tanto la población ataque cumpla con los requerimientos y las medidas que toma el gobierno, ¿verdad? De quedarse en su casa, de salir con los guantes. Eso es un elemento, pero también depende mucho de la cantidad de pruebas que se hagan. Y yo creo que nosotros no estamos haciendo la cantidad suficiente de pruebas. Incluso lo dijo el mismo ministro de Salud, por un problema de que hacen falta insumos. Entonces, esto va a seguir más allá de mayo, esto va a seguir, por lo tanto yo creo que las elecciones ya hay que hacerlas en ese periodo, sencillamente establecido. Eso no, ya el efecto de elecciones aquí ya está descontado, ya la gente, ya las elecciones no generan incertidumbre. Lo que está generando incertidumbre es el coronavirus. Y ya la gente también lo que quiere es salir precisamente a la calle. Entonces yo creo que eso no es ningún tipo de problema. Yo no lo veo así como un problema. Doctor, ya estamos casi terminando. Cuando a esas grandes naciones de las que nosotros dependemos, tenemos un cordón umbilical directo Claro, hacia ellos, como Estados Unidos, China, claro, España, países europeos claro. y de América Latina, ¿por qué no? Cuando esos países les da pulmonía, a nosotros nos da gripe, por lo menos. ¿Y Mira, cómo fluirán esos acuerdos bilaterales en el aspecto económico que tenemos para que recursos que siempre han llegado por esa vía, pues sigan llegando a República Dominicana? ¿Podrán ellos cumplir con esos acuerdos? mira, Darío, la recuperación total de la República Dominicana va a depender de la recuperación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, en el caso de Estados Unidos, cuando Estados Unidos crece el 1%, nosotros crecemos 1.6%. Es decir, como tú has dicho, que cuando a ellos le da una gripe, nosotros nos da una neumonía o Sí, una pulmonía. Entonces, y eso se cae de la mata porque, por ejemplo, la mayoría de los dominicanos que viven en el exterior y que envían remesas, ¿dónde viven? En Estados Unidos. Las exportaciones de zona franca, en su gran mayoría, ¿dónde van? A Estados Unidos. Y también el turismo que viene a la República Dominicana, más de 2 millones de turistas, de los 6 millones y algo, vienen de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando ellos se recuperen de manera total, también a nosotros nos vamos a recuperar. La inversión extranjera, ¿de dónde viene? También viene de Estados Unidos y una parte viene de España para el turismo. Por lo tanto, esas economías, cuando se recuperen, es obvio que también tendrá un impacto positivo en la recuperación de la República Dominicana. bueno, pues entonces yo creo que el asunto no va a ser tan sombrío para la República Dominicana. Bueno, va a ser sombrío, pero no tan sombrío entonces como va a ser para otras naciones, porque si ellos van a decrecer -7, por ejemplo, algunos, y nosotros Claro, vamos a claro. crecer 0, entonces nosotros estamos en No, el popular que no, no, empatamos por lo menos. no, yo pienso, Darío, que una de las cosas importantes de esta economía es que esta situación te agarró un periodo no de crisis, sino de crecimiento. Y eso en cierta manera no es malo porque la gente lo siente menos. No es lo mismo, por ejemplo, que Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que también el hecho de que la República Dominicana haya
durante las últimas décadas haya diversificado su aparato productivo. Es decir, la República Dominicana, fíjate esta situación, que hay situaciones que se contraponen. Si bien es cierto que el turismo se afectó, si bien es cierto, por ejemplo, que las zonas francas, las remesas, pero no es menos cierto que toda esta situación ha traído un incremento del precio del oro. Por lo tanto, la República Dominicana se beneficia. También ha traído un desplome del precio del petróleo. Sí. Y nosotros nos vamos a ahorrar solamente con esta reducción del precio del petróleo más de 2.000 millones de dólares en la factura petrolera. La petrolera entonces, ahora sumamente bajita. Bajita. Entonces, hay elementos que en cierta manera, por la diversificación de la economía dominicana, se contraponen. Entonces, eso es una situación evidentemente que a nosotros no ha convenido. No somos Venezuela, que dependemos solamente del petróleo, o no somos países como Arabia Saudita, que dependemos solamente del petróleo, sino que tenemos una economía más diversificada, y eso hace que el choque negativo se distribuya de manera más equitativa. Bueno, doctor, excelente. Una entrevista, yo creo que muy atinada, sobre todo con lo que nos está ocurriendo aquí en República Dominicana y lo que le está ocurriendo al mundo con el coronavirus. Si usted tenía algún dato más que aportar, pues bienvenido, pero yo creo que hemos dado en la diana. No, yo pienso que lo importante es pensar, Darío, en el plan de recuperación, pensar en un plan paulatino de ir aperturando las actividades comerciales y tratar incluso de convivir con esta situación hasta que aparezca una vacuna, pero convivir con protección, con un distanciamiento social y, como yo siempre digo, convivir en la sana distancia. Así es. Bueno, esto del coronavirus ha hecho un punto después del coronavirus. Es. Un antes y un después. Así es. Le agradecemos bastante, no sabe usted cuánto le agradecemos que desde la paz de su hogar, usted con su biblioteca ahí, compartido estos conocimientos en materia de economía que usted tiene, que son vastos. Le agradecemos muchísimo de nuestra parte, y a los amigos televidentes que el próximo domingo pues nos volveremos a ver aquí por esta vía. Que muchísimas gracias por estar en sintonía. Y a usted también. Muchas gracias a todos. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.